Tu Cultura, ¿cómo están? Espero estén muy bien, espero estén disfrutando un domingo más y hoy tengo la oportunidad de estar acá con ustedes disfrutando y escuchando un mensaje que Dios ha preparado para nosotros a través de la vida de Iván y nos va a contar acerca del 100%, así que ¿no? Gracias. Bueno, para empezar, lo que quería compartir era algo propio que viví en este semestre de la escuela. Entonces todo el mensaje de hoy gira en torno a esto que viví. Y pude ir viendo en cada paso de lo que viví, cómo Dios empezó a manifestar y mostrar cómo es Él en nosotros por medio de todo lo que vivimos. Y esto que viví fue que estuve en un proyecto que era en equipo en la escuela. De hecho, tú ya sabes un poquito de esto porque te lo había platicado por fuera, pero recapitulemos. Muy bien. Y bueno, en sí lo que viví fue que teníamos un trabajo que se hacía en equipo, todo es en Zoom ahorita por lo de la pandemia. Sí. Y de alguna manera mi equipo estaba como sacando el trabajo. Yo no dominaba muy bien el tema, la verdad la materia nunca me interesó mucho y sinceramente sí estaba un poquito desconectado en específico de esta materia porque no me llamaba mucho la atención. Me fue bien en la materia, estaba cumpliendo con todo, pero justo en este trabajo final me tocó trabajar con un equipo nuevo que no conocía cómo trabajaban ni nada. Y cuando estaba en el equipo, te digo, empezaban como a funcionar y todo iba saliendo. Y me metía a las reuniones de Zoom, les preguntaba qué necesitaban, me llegaban a decir en un punto algo que necesitaban, lo hice. Contribuí, pero era muy poquito, ¿no? Yo sentía que era poco, pero dije... al final estás metido, Ajá. pero no tanto. Sí, o sea, estaba metido y estaba involucrado y estaba dando de mi parte, Claro. pero no en una posición de liderazgo, no en una posición de... Solo parte del equipo. Ajá, sí, o sea, ¿qué necesitan? Aquí estoy, ¿no? Sí. Pero en realidad no tomando como las riendas por completo del trabajo. Y un día antes que se entregaba, se pusieron a trabajar, pero ellos decidieron trabajar en otro espacio distinto al que habíamos acordado. Okay. Y siento, o sea, sinceramente que lo hicieron de alguna manera para ver si yo me interesaba involucrarme un poco más en el trabajo, independientemente de la razón por la cual hayan hecho, así se dio. Sí. Y empezaron a hacer el trabajo y lo hicieron y al final, como yo estaba haciendo otras cosas, cuando llego a la casa veo el trabajo en limpio donde se había acordado trabajar y no había nada del trabajo. Entonces me empecé a preocupar y empecé a decirles a cada uno de que, pues, ¿qué onda? ¿Sí hicieron el trabajo o todavía no lo hacemos? ¿O qué onda? ¿O en dónde estamos, no? Sí. Porque se entraba el siguiente día en la mañana. Y unos no me respondían, otros pues en visto, otro me dijo, no sé, escribe en el grupo. Y como que nadie te decía exactamente, sí. ¿no? Ajá, y ya esta persona que me dijo, escribe en el grupo, dije, bueno. Y ya escribí en el grupo, les pregunté, y el que había tenido pues el rol de líder, porque pues así estuvo. Sí, de alguna forma tomó, así es siempre, ¿no? Sí, siempre como que cada quien se pone como en el lugar, ¿no? Sí. Y escribió como el nombre del equipo diciendo de que se les hacía nada ético que yo hubiera estado en el equipo sin aportar mucho y que ahorita en la noche les esté preguntando qué onda y de alguna manera apropiarme del trabajo. Nunca fue mi intención hacer esto. De alguna manera sí lo descuidé y sí me equivoqué en eso porque debía estar totalmente al 100% y si en el día que lo hice no estaba yo preguntándoles, ahí fallé porque al final de cuentas, bueno, nadie está comunicando nada en el grupo. Yo debería tener la iniciativa de preguntar qué es lo que están haciendo, en qué puedo trabajar o yo ver la manera de anticiparme, ¿no? Y no estar dependiendo de lo que los demás van a hacer. O sea, la verdad sí la regué y no estuvo nada bien lo que hice porque me confié y lo dejé en manos de otros sabiendo que yo tenía que hacer algo y había en mi responsabilidad algo, ¿no? Eso es por un punto. Pero por otro punto, yo no me sentía totalmente convencido de que haya sido únicamente de mi parte, porque se había acordado trabajar en un espacio
y si se estaba dando de que cada quien iba como integrándose y se iba dando en el día, pues obviamente te vas enterando por ese grupo Claro. y de esa manera todos se involucran. Sí, Entonces por esa parte sí no me latió tanto de su parte, sí, pero entiendo perfectamente lo que era como mi parte. sí. Tu responsabilidad. Entonces, para empezar, hay 3 cosas que vi, o sea, de Dios hacia mi Sí. vida en medio de todo esto. Y lo primero fue lo de, en el libro de Daniel, de 3:16 al 17, donde habla del horno de fuego, dice, lo voy a leer. Muy bien. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Estos 3 jóvenes experimentaron ser librados de un edicto Sí, donde iban a pasar por fuego. sí. De alguna manera yo iba a pasar por fuego con mis profesores porque yo no estaba al 100 en el trabajo. Teníamos una evaluación del trabajo el día siguiente y tampoco estaba empapado. Sí, Y también la prueba de fuego de cómo iban a responder mis amigos en el momento que me escribieron esto. Lo primero fue yo disculparme y asumir lo mío, ¿no? Y lo solté. Y la verdad ellos lo tomaron muy bien. O sea, sí me dijeron cosas, pero al pero final de pudo haber cuentas resultado. pudo haber sido peor y pude formar parte del equipo. Sí, Ellos apreciaron la forma en que yo respondí a lo que ellos me estaban exponiendo. Y lo único que hice fue decirles perdón de lo que me Habías correspondía a fallado. mí. Y en el día siguiente, que es la prueba con los profesores, la verdad como si yo no existía ahí, o sea, la verdad era algo necesario. Sí, No tuve que pasar por el fuego claro. porque los profes hicieron preguntas, pero las preguntas que a mí me hicieron eran Sí. como que muy básicas, Sí, que pude responder. Una no, pero no hubo tanta bronca. Y, y la verdad, así me sentí, o sea, totalmente respaldado como este ejemplo en la Biblia en la que pasas por una prueba, pero el fuego no te quema. sí. Entonces, esa es una promesa para nosotros Así es. y ese es el punto número 1. El punto número 2 es que Dios es nuestro abogado. Sí. Como te digo, lo único que yo hice fue decir, ¿sabes qué? Perdón por mi parte. Sí, Y sí sentía como, pues ese querer también expresar la otra parte, de decirle, ¿saben qué? Sí estuvo mal lo que hice, pero también no estuvo bien que hayan decidido ustedes trabajar por un lugar donde no se había acordado trabajar, porque ahí ya pues no es algo que se esté haciendo en equipo, sino que están excluyendo claro, a una parte del equipo, ¿no? claro. Y pudieron hablar eso que me quisieron hacer hasta el final, desde la mañana que se iba a trabajar. Sí, Entonces, esa parte decidí no hacerla y confiar en esto que dice en Primera de Juan 2:1, dice, estas cosas les escribo para que no pequen y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. así es. Entonces, sí me equivoqué, como dice aquí, o sea, sí hubo pecado, Sí. hubo falla, pero lo que dice esto es, tenemos un abogado que se llama Jesucristo, que independientemente de lo que hagamos o no hagamos, Él siempre va a estar al frente para darnos, pues sí, para interceder por nosotros Sí. y decir, ¿sabes qué? Yo voy enfrente de Él Claro. y yo soy el abogado de la vida de Iván, y yo soy el abogado de la vida de todos nosotros. Sí. Y esto lo experimenté porque en el momento que lo suelto, al final que ya había pasado la evaluación, al final que ya había hablado con todos, que me había disculpado con todos, una integrante del equipo que nunca me había escrito nada me escribe y me escribió algo muy, muy lindo donde yo sentí este respaldo de Dios de que tenía un abogado que era Jesús. Wow. Entonces ella me escribe y me dice, Iván, la verdad, no te preocupes, entiendo perfecto que cuando trabajamos en equipo, cada quien tiene actividades distintas y no es la escuela lo único a lo que nos dedicamos. Y cuando menos te lo esperas, el trabajo ya está completado y ya se terminó de hacer. Y era justo mi sentir, o sea, era la parte que decidí soltar, que era la parte que también yo quería comunicarles. Hubo alguien en el equipo que estaba en ese mismo pensamiento como yo, entonces para mí fue un alivio, Sí. porque luego a mí me dan muchísimo las vueltas en la cabeza de Sí, decir, estar "Ay, dándole
vueltas al asunto, ¿no? Ajá, al asunto y o sea, lo hice mal, que estoy bien con mi equipo, qué percepción van a tener de mí, qué ejemplo estoy dando, y el hecho de que hubiera alguien que estuviera también en mis pies y entender también mi situación, me hizo totalmente sentirme seguro con este aspecto de que tengo un abogado, no tuviste que pelearlo tú, y Dios permitió que hubiera alguien en el equipo que te hiciera sentir tranquilo en esa área de que alguien intercedió por ti, y en este caso usó a esta niña. Sí, muy bueno. Creo que ahí es donde se cumple la palabra, ¿no? Del por qué Jesús vino a nuestra tierra, a nuestra vida, a nosotros. El venir y ser justificados por su sangre, o sea, por su presencia. Y Él nos hace justos delante de Dios, y no es porque Dios nos juzgue, pero al final nuestra naturaleza humana, errónea, pecaminosa, no nos hace como aptos para estar en su presencia, pero es por eso y por su amor que Jesús viene, Dios mismo en Jesús viene a la tierra para hacernos justos delante de Dios, y que Él nos vuelva a ver a través de Jesús. Es como una perspectiva rara, y en realidad en nuestra humanidad no la entendemos como rápido, pero ahí es donde su amor y su gracia viene a cubrirnos y dice, Dios, veo a Alexandra, veo a Iván, nos ve a nosotros a través de Jesús, por su gracia y por su amor, y ahí es donde somos justo, donde se cumple esa palabra, somos justificados, porque Él es nuestro, más que nuestro juez, es nuestro abogado, exactamente, y nos va a defender, y ya nos ha defendido a sangre. Sí, su sangre y como dices, es raro porque en los principios del mundo es tú haces y pagas por lo que hiciste. Sí. Y en Dios es totalmente distinto. Bueno. Él simplemente te lo da y te dice, eres justificado, y por medio de Jesús nunca va a ser así. O sea, nunca vas a recibir el resultado de lo que diste. Sí. En ese sentido, ¿no? O sea, sí creemos en la siembra y en la cosecha, y de que si das amor vas a recibir amor, pero en ese sentido estricto de un juicio hacia nuestra vida, se cancela por medio de Jesús. Y sí, es hermoso. Y bueno, el otro punto es que cuando Dios habla a nuestra vida, y no solamente Dios, sino directamente, sino que también lo puede hacer por medio del cuerpo y por medio de toda la gente que somos sus hijos y que nos rodea y todo. Cuando Dios quiere enseñarnos algo, hay tres elementos que son exhortación, redarguye y consuela. No hubo un momento en el que yo no me sintiera que me careciera alguno de estos tres puntos. O sea, tuve la exhortación de parte de mis compañeros diciéndome, esto fue lo que hiciste mal. El Espíritu Santo me redarguyó y me hizo entenderlo. Claro, sí. Y luego tuve el consuelo con mi compañera que me dijo, hey, tranquilo, no estuvo todo mal de tu parte. Claro. Fue algo de todo el equipo. Sí. Entonces fue... Y otra vez esa justificación de parte de Jesús, ¿no? Cubriendo todo y enseñándote y cubriéndote. Sí, y cuando existen estos tres elementos, podemos tener por seguro y totalmente la confianza de que lo que estamos viviendo proviene de Dios. Y para crecimiento y para mejorar y para hacerlo mucho mejor. Porque en este semestre en específico, sí lo estaba cursando, pero no estaba totalmente enfocado. Y no fue malo, o sea, yo no me sentía tan mal porque entraron otras prioridades a mi vida y estaba distribuyendo mis huevitos. Sí. Y me fue bien, gracias a Dios también. Pero sí era Dios diciéndome, ok, tienes varias prioridades, pero puedes todavía organizarte mejor y enfocarte muy bien para que no solo sea algo que estés cursando, sino algo que des la milla extra y que no descuides, porque los primeros 2 semestres así fueron. En específico hubo momentos en los que sí sentí esa milla extra, por ejemplo, el primer mes, en algunos trabajos, pero no en la totalidad, hubo muchas cosas que descuidé.
Entonces, sé que proviene de Dios. Tuve una exhortación, tuve esta parte de ser redarguido y ser consolado. Y bueno, el centro del mensaje, ¿por qué les estoy diciendo todo esto? Es porque en verdad Dios da su 100%. Sí. Dios siempre va a cumplir a su palabra independientemente de cómo nosotros nos comportemos, independientemente de las acciones que hagamos, si lo llegamos a ofender con nuestras acciones. Sí. No importa lo que nosotros hagamos, Dios es fiel y esa es su esencia hacia nuestras vidas. Sí. Es misericordioso y de verdad que siempre va a dar su 100%. Y yo no lo di en esta ocasión y la verdad me sirvió muchísimo para crecer. No quiero volver a hacerlo, quiero estar como todavía mejor. Sé que llegará algún momento en el que vuelva a cometer algún error, pero sé que así como en esta ocasión, Dios estará ahí para dar su 100%. Sí. Y algo nada más para como confirmar esto que les estoy diciendo de que Dios siempre va a estar ahí siendo fiel a todo lo que ha dicho, es en Números 23:19, dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no le ejecutará. Sí. Cuando inicié a estudiar esta carrera, yo sentí el respaldo de Dios desde el día 1 y la verdad yo tenía muchos temores de, ya llevo algo de tiempo sin estudiar, ya no tengo, ya perdí ese ritmo de estudiante y te acostumbras a un tipo de vida muy distinto. Entonces tenía mis temores de si iba a dar el ancho, si estaba tomando la buena decisión de empezar a hacerlo, y la verdad así me sentía. Pero cuando decido hacerlo y empiezo y confío en Dios, Él totalmente me estaba respaldando y diciendo, dale, ¿no? Entonces desde ese día 1, Él dijo, voy a estar contigo, te voy a bendecir, vas a sobresalir, sí, va a ser de muchísimo fruto. Y eso que dijo en ese momento que estaba iniciando la carrera no es exclusivo nada más de cuando estaba iniciando la carrera, sí, sino que es durante toda sí, mi carrera. Sí. Entonces aquí es, Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios siempre va a estar ahí respaldando, aun cuando yo no haya dado el ancho. Total. En algún punto, hablando ahorita de mi carrera, pero esto aplica para todo, para cualquier área de nuestra vida, para nuestras relaciones amorosas, amorosas, de amistades, de nuestros padres, en nuestro trabajo, en el llamado que Dios tiene para nuestras vidas, porque Él habla a nuestra vida y lo cumple. Y hay muchas veces que nosotros por temor, por cargar culpas de pecados, Sí. que como ayer decíamos, son mentiras. Sí. No son nuestra identidad y Dios nos ha hecho libres y Él dijo, te consagré como profeta para las naciones, me lo dio a mí de niño, yo lo sigo creyendo y sé que así es. Y así como a mí Dios habla a todos, Dios ha dado palabra a ti, Dios ha dado palabra a ti y todo lo que Dios ha dicho lo va a cumplir, porque esa es su promesa y Él es fiel y Él es misericordioso. Y siempre, con todo lo que Él dijo, Él es el más interesado en que se vea cumplido. Entonces, Él siempre va a estar al 100% para tu vida, para mi vida y para toda nuestra vida. Entonces, creo que nada más es recibir esa bendición, tomar lo que a nosotros nos corresponde para seguir avanzando en Él. Sí, así es. Y no por un hecho de, sabes que Dios está dando su 100%, yo me voy a quedar con los brazos cruzados, no estoy solo. Así es. Lo estoy haciendo con alguien que me ama y que siempre va a estar ahí para mí. Sí. Y eso hace que las cosas sean mucho más sencillas, Sí. que tengamos una identidad y que estemos confiados en todo lo que hagamos, sabiendo que si la regamos podemos levantarnos y hacerlo mucho mejor la siguiente vez. Entonces el mensaje, muchas gracias por Gracias escuchar. por compartirlo, Iván. Definitivamente, como la reflexión que a mí se me queda es, Él siempre va a dar el 100%, ya lo hizo en la cruz y siempre lo da, y al final es esa gracia, ¿no? Y ese amor que estábamos hablando hace ratito, y nosotros podemos estar en 1%, ¿no? Pero
somos justificados, somos amados, Así es. somos llenos de su gracia, cubiertos por su amor. Así es. Y es por eso que tú y yo podemos dar el 100% en toda área de nuestra vida. Así es, y Ok. somos uno en Él a final de cuentas. Así es. Entonces quizá no, fíjate, ahorita lo pienso todavía más allá. Quizá estemos en el 1%, pero al ser uno en Dios, como Él es el 100, Sí, nos completa sí. y somos sus hijos, Y así entonces, es, y así es porque totalmente. nuestras relaciones no nos completan, nunca. Lo que el mundo da nunca Sí. nos va a completar. Lo que nos completa es Dios. Y por nosotros solos, nunca va a ser Nunca. suficiente, Nunca va a ser pero con suficiente. Dios Así es, se vuelve un 100%. así es. Amén. Sí. Gracias por el Gracias. mensaje. Gracias. Gracias. Hasta luego.